es el principio de los análisis tanto de Hobbes como de Locke y de varios más. Ustedes se acuerdan que, esto ya lo hablamos, Carlos I, 1649 muere, pero comienza su reinado en 1625, y allí hay una pugna enorme entre el catolicismo, los anglicanos, y sobre todo entre los intelectuales que de alguna manera llegaron a concretar la ideología que estaban buscando ¿cómo se llaman estos? Los burgueses, la gentry, que era de campesinos, todas las clases medias, todavía eran clases medias, pero iban en ascenso bárbaro, pero para justificar, para enfrentar a la sociedad como todo un movimiento nacional en ascenso, necesitaban una ideología, y esa ideología la proporcionaron todos estos pensadores importantísimos que preludiaron también el siglo de las luces, la ilustración 1700, y estos pensadores estuvieron en sus funciones 1600, pero no se puede entender a Hobbes, no se puede entender a Locke, que son los dos que vamos a analizar, si no se entiende la historia de Inglaterra, porque Hobbes, con una teoría tan contraria a Locke, siendo que los dos eran reaccionarios, ninguno de ellos tiene nada que ver con el pueblo. La soberanía corresponde al pueblo, sí, pero el poder estaba en las clases pudientes. El pueblo no significó nada para Locke, como no significaba nada para Hobbes, pero para todo esto, para entenderlo, hay que dar un esbozo de lo que fue la Inglaterra de fines del 1500 y 1600. Isabel contra la católica María Estuardo, a la que decapitó. Después la Armada Invencible de Felipe II, que se fue contra las islas, iba a ganar los elementos. El duque de Parma se escondió, siendo mucho más barcos los suyos que los de Isabel, pues fue derrotado. Ahí terminó la Armada Invencible, terminó la superioridad de España y comenzó a brillar el gobierno colonialista de Gran Bretaña, y vinieron las pugnas internas durísimas. Jacobo I, Jacobo II, Carlos I, Carlos II, Pym, Cromwell, toda esa serie de dirigentes, a cual más de sangrientos, violentos, que simbran la Gran Bretaña, y claro, involucran a Escocia y a ¿cómo se llama? Irlanda. Entonces ellos hacen la historia del país, una historia durísima, violenta, en donde hay dos tendencias principales, la del rey, el absolutismo, y la del parlamento. Ahora, dice uno, hizo mucho bien a la humanidad el parlamento, derechos humanos, constitución, las leyes como el imperio de las leyes, la defensa a ultranza de la propiedad,
Pues sí, pero todo esto es para la burguesía. Ni Locke ni Hobbes para nada mientan al pueblo, y diciendo Locke que la soberanía radica en el pueblo, analiza a la burguesía, pero en ningún momento dice que el pueblo puede rebelarse, el pueblo puede elegir a sus gobernados, a sus gobernantes, nada de esto. Entonces uno cree que uno es el reaccionario y el otro el demócrata, por ejemplo, que uno es a lo maniqueo, el bueno y el malo. No, los dos son pésimos, en el sentido de que no piensan, hijos de su tiempo, no piensan en el pueblo no existe. Hijos de su tiempo, no de otra. En esos momentos la burguesía era todo, la burguesía en aumento, y el contrario, el elemento contrario a esta burguesía era, por una parte, el absolutismo del rey y por otra el absolutismo del Vaticano. Por lo mismo, Hobbes en su Leviatán de símbolo pone gigante de gigantes, animales gigantescos, en una mano la espada, y en otra báculo. El Leviatán tenía 3 postulados: potestad, religión y libertad. Para proteger la libertad estaba el rey, el absolutismo, contra en este caso los puritanos, que a base de un carisma, de una religiosidad, llegaron a ser hasta regicidas. Y por otra parte, el absolutismo del Vaticano, una religión que testereaba mucho la libertad. ¿Cuál libertad? La libertad de la posesión de los bienes que iban acumulando cada vez más. Entonces hay que entender que la Inglaterra del siglo XVII, 1600 hasta 1688, y de allí sigue la guerra, fue una época de revueltas, fue una época turbulenta, anubarrada. En ese momento, en esa época y en ese país, escribió su Leviatán Hobbes, Thomas Hobbes. Nació en 1632, murió en 1704, creo que son 72 años, muy productivos para lo suyo. Y el hombre, esto es anécdota, tenía tal miedo su madre a la pugna de España con Inglaterra, que lo arrojó un poco antes de tiempo. Es una simple anécdota, porque España, qué terrible, se había arrogado el derecho de salir en defensa del catolicismo, y toda su pugna con Inglaterra era que tenía que volver a ser católica, tenía que volver a tener al Vaticano como estrella polar, que ya saben que Enrique VIII se hizo a un lado esa posibilidad, y esto motivó que Hobbes hizo 2 libros. El segundo fue el que tuvo un éxito total, que a estas alturas solamente se consulta con las reservas debidas, porque fue hijo de su tiempo, y mirando aquel horror de católicos contra anglicanos, contra puritanos, que estaban contra los otros dos, y no únicamente entre la sociedad, no únicamente entre ellos, sino Felipe II, Isabel, Carlos II. Tiempo después, Carlos II, que tuvo como preceptor a Hobbes precisamente,
todo, y luego Cromwell, todo esa pugna de todos contra todos hizo que Hobbes comenzara diciendo: el hombre fue anterior a la sociedad, sí, a la comunidad social. El hombre, el individualismo fue antes que nada. Y ese hombre vivía en estado de naturaleza. Eso es muy importante porque ahora se vuelve, y miren una digresión, lo que leí ayer, lo que leí hoy, yo no escucho radio, no veo la tele, lo que leí me hizo ver que este Servich, que es el que creó Bimbo, está diciendo: pasa por una época muy difícil nuestro presidente, es el que tiene el nivel más bajo de aceptación en todo Iberoamérica, dijo él. Entre nos es el 40%. Bueno, hay que ayudarlo para que nos ayude. Es un chantaje clarísimo que estoy viendo la Inglaterra de aquel entonces, de Carlos I. Estoy viendo esa Inglaterra en donde los burgueses en ascenso dicen: el rey, después dirán el Estado, pero como árbitro nada más, que nos garantice que sea derecho la propiedad, derecho inalienable. Es lo mismo, nada más con otras palabras el día de hoy. Tenemos que ayudar a nuestro presidente, que está en un momento muy difícil, pero claro, para que él dé las facilidades, eso de facilidades es un clon del inglés, de las facilidades para que nosotros podamos acumular y hacer el bien a México. Exactamente lo que decía el burgués en el siglo XVII. Es lo mismo. Y luego, el Estado, que no es el Estado, sino un grupo que maneja un país, ese grupo, con Hobbes, él decía lo mismo, Locke, el poder, la relación es dinero-poder. Quien tiene dinero tiene el poder. Si no se tiene el dinero, no se tiene el poder. Es lo mismo el día de hoy, nada más que ahora con un engaño democrático. Ellos ponen sus candidatos y nosotros escogemos alguno de sus candidatos. Exactamente lo mismo, por eso es fascinante, no en el sentido que dice la gente, sino fascinante, ligeramente, ¿cómo se dice esto? Hipnótico, ligeramente hipnótico, el ver, caramba, estamos en la Inglaterra de ese tiempo en lo que se refiere a la burguesía, nada más que esta burguesía ya tomó el poder, por supuesto, desde hace mucho. Solamente el dinero tiene el poder. Quien no tiene dinero no tiene el poder, y esto viene desde esto ya lo decían los clásicos griegos. Entonces, leí que hace 2 semanas en la provincia dijo Peña: vean cómo las reformas fiscales evitaron que la caída del petróleo pudiera llevarnos a recortes que ni queremos ni vamos a hacer. No vamos a hacer recortes al gasto público en el 2015. 2 semanas después, el recorte, creo que son 122,000 millones. Uno de los 122,000 millones, uno de los rubros es educación pública, y un rubro pequeño, y ese no me corresponde ni tengo ningún interés en él, es para los viejos, nada de tercera edad.
¡Qué eufemismo! Es eso de que tercera edad, el invidente, el de, ¿cómo se llama esto? De capacidades diferentes. Hágame el please, que decía aquel. Entonces, no, es el viejo al viejo. Bueno, a los viejos y allá ellos. Yo estoy pensando en el idealismo, del cual voy a hablar mañana. No se nace joven ni se nace viejo. Se logra ser joven o hay una vejez absoluta a los 15, 20, 30 años, pero esa es otra cuestión. Por eso digo, hablo de los viejos, no de nosotros, que tenemos un sentido dinámico de la vida. Esa es otra cosa. Entonces, en esos rubros va a haber recortes, cuando dijo hace 15 días que no iba a haber. Entonces el Parlamento de Gran Bretaña estaba contra el rey, Carlos I en este caso. Era los jacobos, pero no tenían la fuerza de Carlos. Entonces, pero el Parlamento, con todo lo que en teoría hizo el bien, el progreso de la nación y del mundo, lo hizo para los burgueses, lo hizo para los ricos. El Parlamento estaba compuesto, Cámara Alta, 2 arzobispos, 12 obispos. Cámara Baja, la de los comunes, consejeros, ¿cómo se llaman? No se decían consejeros, ahora les digo, se me olvidó el nombre, elegidos por los burgueses de los distintos condados, de los distintos lugares, casi siempre de la gentry, o sea, los campesinos ricos, clase media. Ellos, concejales, ellos decían a quienes iban a estar en la Cámara de los Comunes. El pueblo no contaba para nada en lo absoluto. Entonces, allí estaba el Parlamento contra Carlos I. Carlos I con esposa católica contra los anglicanos y contra los puritanos, una rama fortísima de la religión. Entonces, el Parlamento hizo todo, lo de los derechos humanos, lo de la Constitución, el imperio de las leyes, el no penalizar las protestas de los ciudadanos, se está pensando de los burgueses. Todo esto lo hizo, pero el pueblo no tenía para nada que ver en estas cuestiones. Porque cuando uno lee esto, no, pues dijo lo que la soberanía en el pueblo y el Parlamento contra el absolutismo del rey, tenía que ser una monarquía, pero constitucional. No volvió a haber monarquía después de la muerte de Carlos, hasta 10, 11 años después. Y luego vino la república. No, pues pura cosa que es avance, es progreso, sí, pero de los burgueses que llegaron fortísimos como tercer estado a la Revolución Francesa. Entonces Hobbes, en esa circunstancia y en ese contexto, dijo: el hombre vive en estado de naturaleza. Nada le impide hacer su sobrevivencia, y cuando se enfrenta a él un extraño, otro, hay guerra entre los dos, guerra entre facciones, porque todos viven en estado de naturaleza. Todos viven en estado de guerra. El estado de naturaleza es estado de guerra. Y curiosamente es lo de ahora del neoliberalismo, más que ahora es guerra económica nada más. No solo guerra económica con Estados Unidos y sus aliados, pero en fin, principalmente guerra económica. Entonces,
dice Hobbes, estado de naturaleza, estado permanente de guerra. No, la guerra no es buena, no es mala, no le agreguen más, porque no hay conceptos morales, no es justa, no es injusta, porque no hay leyes. Entonces no tiene la axiología no cuenta ahí, no es bueno. ¿Qué moral o moralidad ya aplicada sanciona que es bueno o malo? Es el hombre que vive en estado de naturaleza, está viendo a sus compatriotas, pero después de tanto desgaste en su estado de naturaleza, se dan cuenta de que también son entes de razón. Ya en estado de naturaleza, el hombre es lobo del hombre, pero dicho, el hombre es lobo del hombre, digo yo, no es exacto. El hombre es lobo del hombre, hemos reducido la sentencia, la síntesis de Hobbes. En el estado de naturaleza, el hombre es lobo del hombre. En el estado de naturaleza, allí sí se entiende. Si no hay reglas, y miren cómo en el neoliberalismo, que no tiene reglas, que están en estado de naturaleza, el hombre es lobo del hombre. Ya se chuparon en México, Carlos V, el chocolate, creo que carritos o no sé qué, todos se los van tomando. El hombre, en estado de naturaleza, el hombre es lobo del hombre, pero, dijo Hobbes, esta es una especie de, la regué al decir que es animal, ¿no? Es animal racional, y por lo mismo, ya cansado de la pugna, todos contra todos, sin regla ninguna, como son, es animal racional, concerta con todos los demás un pacto, un convenio de dar libertad si el otro da libertad, y así todos aportando algo de libertad constituyen una sociedad civil. Esto ya es una ventaja. Hay un pacto, hay un convenio, todos tienen que cumplirla. Dejan el estado de naturaleza. Sí, pero aquí sale el lobo de Gubia, el lobo feroz, el lobo de Francisco de Asís, que por amor a ese seráfico, un santo maravilloso, un hombre bueno, lo de menos es que sea católico. Yo no estoy seguro que lo sea. Bueno, porque también estuvo en la mira del Vaticano como algo que no convenía. El lobo de Francisco de Asís era feroz, gracias a él se vuelve manso. Los lugareños hacen de él lo que quieren, anda perro, y le dan una patada, y lo malo es que la patada fue en el hocico. Entonces de pronto lean los cursísimos versos de Darío, del nicaragüense Rubén Darío. El lobo de pronto le dice a Francisco, mira, ay muere, no, ya me agarraron de su perrito, y vuelve y se mete al bosque y vuelve a ser el lobo feroz. Y dice Hobbes, no sé si lo dijo él, pero no, el hombre no deja de ser lobo. El lobo de Gubia, el lobo de Francisco de Asís, ya rompieron el pacto muchos de ellos, ya están haciendo mal, ya muchos vuelven al estado de naturaleza, sí tienen su pacto, sí tienen su convenio, pero de nada les sirve, no lo respetan. Entonces, dice Hobbes, se tuvo que buscar una potencia, un poder que hiciera
de manera permanente y obligatoria y permanente la obediencia a ese pacto, a esa ley. Ellos todos estuvieron de acuerdo en que se erigiera, votación de todos, esa autoridad, un rey absoluto. Pero fíjense qué curioso, todos dijeron: estamos de acuerdo, vamos a obedecer o seremos castigados a la máxima autoridad. La máxima autoridad fue parte de ese convenio. No, la autoridad no estuvo para nada en ese convenio, de tal manera que todos acordaron obedecer a esa autoridad, que no tenía por qué obedecer a nadie, porque él no firmó nada, él no era parte del pacto, él estaba aparte. Entonces, él tenía máxima autoridad sobre todos, no tenía que rendirle cuentas a nadie, porque ante nadie firmó ni juró ninguna obediencia. Y sí, había leyes, y él se atenía a las leyes, pero de una manera como directriz, no como sanción. Las leyes para esta máxima autoridad eran una guía, no una sanción. Entonces, Hobbes instaura el derecho absoluto del rey, pero no, esto es muy importante, no como el derecho divino de los reyes, no como la representación de Dios en la tierra, porque ese concepto de la Edad Media, del feudalismo, ese concepto murió con Carlos I. Decapitaron a Carlos I y decapitaron el derecho divino de los reyes. Y Hobbes no creía en él, no, simplemente era la máxima autoridad que nada tenía que ver con la religión. Por lo mismo, en el Leviatán, esa autoridad está contra la religión puritana en este caso, y contra el absolutismo del Vaticano, contra la religión como un factor que lastime la libertad. Entonces es libertad, potestad y religión. La religión y los puritanos con ella, y los puritanos que mataron a Carlos I tienen una valla, tienen una potestad que los frena en el rey. Y el rey, con espada y con báculo contra la religión, tiene el rey una facultad, y los burgueses un derecho de propiedad inalienable. Este es en síntesis el Leviatán de Hobbes, y curiosamente Hobbes se pronuncia y es el Leviatán de Job. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el otro animal que nombró Dios, Jehová, Yahvé, Elohim, a Job, que le dijo: tú creaste el Leviatán, el animal más grande del mar, que se supone que es una ballena gigante, el Leviatán? Y hay uno en la tierra que se supone sería un hipopótamo gigante. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? No, Behemoth, B-E-H-Mot, el Behemoth. Tú creaste el Behemoth que tiene una cola que tumba árboles. Dicen los analistas: debe ser un hipopótamo, pero el hipopótamo tiene una colita de este tamaño, entonces no saben qué clase de animal haya sido el Behemoth. Pero esa es otra cuestión. El Leviatán como símbolo del poder absoluto
contra ese poder absoluto se puso Locke. En la misma época nació Locke, unos 20, 30 años después de Hobbes, y murió un poquito después. También los dos llegaron a los 70 años fácil, uno llegó a los 72, y entonces Locke, del gobierno civil, es ensayo sobre el gobierno civil. El gobierno civil es su obra más importante, y él, al contrario, habla en contra del absolutismo, no cree en el absolutismo. Y traigo aquí un libro pequeño, tengo muchos. Quien conozca mi biblioteca, eso no quiere decir que yo sea culto, sino que los he acopiado a lo largo de mi enorme tiempo de vida, no de tercera edad, de joven. Entonces, ¿alguien conoce mi biblioteca? 2, ¿verdad que está surtidita? Bueno, pues tengo sobre liberalismo, sobre neoliberalismo, y en relación a Locke, mucho, y he leído esto porque me apasiona. Estoy como en la brisca, tengo demasiadas cartas para hablar de ellas en torno a estos fenómenos históricos que nos han marcado todavía hasta el día de hoy, pero es mucho más manejable y sintético este libro, un ensayo de Locke, y del editorial no sé cuál. Entonces, les voy a decir toda la historia de los Estuardo, de los el Jacobo I payaso y sangrón, y el Jacobo II débil, y el Carlos temerario que se pone contra el pueblo. En ese momento el pueblo eran los burgueses. Pueblo bajo no existió nunca, ni mucho menos en la Revolución Industrial. El pueblo bajo, el que nosotros conocemos, lo que llamaban o llaman los proletarios, nunca existieron para estos pensadores. Entonces, Locke y su tiempo, no. Tengo aquí la propiedad, lo que Locke dice de la propiedad. Es de la propiedad, y de aquí vienen muchos: poder paternal, sociedad política, las finalidades de la sociedad política y del gobierno. Aquí está todo la serie de puntos postulados de Locke en torno a lo que es el gobierno civil, a diferencia de Hobbes, que dice el poder absolutista. Entonces, la propiedad, no todos son citas y comentarios. La parte central de la teoría social de Locke se basa en el tratamiento que le da a la propiedad. Esto es lo importante. La propiedad es el centro de su preocupación. También derechos humanos, también el predominio de la ley, también la Constitución, también el derecho de movilidad del ciudadano, pero nunca habla del pobre, nunca. Y nunca dice, como tampoco Hobbes, si no cumple el rey o si no cumple el soberano, el Estado, ¿qué se va a hacer? A propósito, Hobbes nunca habla del Estado, nunca. Y Hobbes, Locke, sí habla de este ente abstracto, el Estado. El Estado, el conjunto de instituciones que rigen un país,
el Estado realmente, según Leo, no existe. Existen los que tienen dinero, que manejan al pobrerío. Y si nos fijamos en esto, no hay en este país el famoso Estado protector, aquel estado de beneficencia, no, de bienestar. El estado de bienestar, el estado, dijo Luis XIV, y lo puede decir Peña, el estado soy yo. Aunque Luis XIV lo dijo con el bastón en la mano, y este pobre ni a bastón llega, pero ese no es el Estado, es el burgués poderoso económicamente y el pobrerío. Ahora, estos del gran dinero que representa el fundador de Bimbo, tenemos que ayudarlo para que nos dé facilidades para seguir nuestro trabajo. Todo el mérito que otorga Locke a la burguesía es su buena fortuna, su tesón para acumular dinero. Siempre dice para beneficio social. La parte central de la teoría social de Locke se basa en el tratamiento que le da a la propiedad. Cuando les haga de las de acá o cuando por la voz van a entender que son comillas. La razón natural nos enseña que los hombres tienen derecho a que se les respete su persona y a obtener los medios necesarios para subsistir. Locke acude a la revelación para fundamentar que Dios entregó el mundo en común al género humano. No hay un propietario único en el origen y por tanto nadie tiene derechos primarios sobre los demás. Aquí está contra Hobbes. Dios le entregó la tierra a la humanidad para que le sirviera de sustento y le proporcionara bienestar. Siendo el mundo propiedad común de grandes extensiones, cada hombre puede tomar para su subsistencia varias parcelas sin tener que consultarlo con nadie ni recibir su aprobación. En la Edad de Oro no era que cada quien puede tomar, sino que todo es de todos. No hay parcelas. Y una digresión, una más. Leo a Locke, leo antes a Hobbes y he leído y aquí he platicado con ustedes de Marx y pónganle muchas objeciones, ya está superado en esto o en aquello como Freud en la psicología, pero después de estos que tanto elevan el poder del dinero, el poder del burgués y la sujeción del Estado a la burguesía, después de esto veo que no es para nada descabellado comparar a Marx, muchos puntos de Marx con los de la Biblia, porque Marx y la Biblia miran por el pobre, por el obrero. Estos no están contra el obrero, simplemente lo ignoran y se sirven de él. Lo ignoran en el sentido de tomarlo como factor político. Nada, solamente se sirven de él. Y llega Marx y dice, los pobres, el pobrerío. Nietzsche diría, está loco. Lo que vale es el poder, la fortaleza, la juventud, la belleza y el sacrificio, el ayuno, la pobreza, la resignación, el pecado. Esa es de las religiones, las tres que dio el judaísmo, pero no tiene nada que... Eso debe ser destruido para que nazca el hombre fuerte, el hombre grande, el superhombre. Hubiera dicho Nietzsche. Pero entonces, contra las teorías de Hobbes, contra las teorías de Locke, están las teorías de Marx,
Y luego el fregadaje donde se queda, y habla de él, y dicen contra Marx, pero pues eso también es antidemocrático si solamente habla del obrero. No, también hablaron él y Engels del campesino, pero esto privilegió primero al obrero, la dictadura del proletariado. Esto está más cerca de Jesús que Hobbes, que Locke. Ellos están cerca del poder del dinero. Y esto fue en el siglo XVII. Y en México, los analistas lo dicen, ¿en qué ha quedado el presidente? En gerente general con su matriz en Washington. Los del dinero son los que ponen y quitan, los del dinero de allá y de aquí son los que rigen el país. Entonces sigue siendo, como en este siglo XVII, sigue siendo el dinero el que manda, el que pone y quita en este país, en todos, pero vamos a hablar de este nada más. Entonces no ha cambiado nada. Slim, veo también hoy que de todas las reservas de México, el 37% es de Slim, de las reservas de México. Entonces es una desmesura. Recuerdo algunos donde tendrían su criterio que decían: México no está perdido, tiene al más rico, ahora es el segundo más rico, tiene al más rico del mundo. Caramba, qué orgullo. Era un orgullo cifrado en ese momento en dos individuos, Slim y Mr. Chich. ¿Saben quién es Mr. Chich? Mr. Chich. De veras que son incultos. Así le decían en el equipo Manchester, al Chicharito, Mr. Chich. Eran los dos orgullos del programa, Slim y Mr. Chich. Imaginen ustedes en dónde tener. No es broma, y hasta sentí que me apagaba. ¡Ah, qué susto! Creí que era el cerebro. Entonces, les repito, hay un libro, hay muchos, pero uno tengo en mente, espeso, Marx y la Biblia, y pone allí la semejanza en tantos puntos, y el más obvio que he platicado con ustedes es esto: la síntesis de Marx, de cada quien según sus aptitudes, a cada quien según sus necesidades. Y lo he platicado aquí con ustedes, y he platicado qué es lo que decía Cristo del granjero aquel que fue contratando por un sueldo X, uno a las 9 de la mañana y otro, y al final uno cuando ya casi van a salir, y el mismo sueldo. ¿Por qué? Dicen los primeros, dice el último, porque esto lo necesita más. Exactamente dijo Cristo lo que después Marx: de cada quien según sus aptitudes. Un joven, mucho trabajo porque está fuerte. Un viejo, poco, no solo porque está débil, sino porque además tiene esposa, varios hijos, y eso sería lo de menos. La de la casa chica, que es la que cobra, es la que gasta más, hay que darle más a este trabajador. Exactamente lo que dice Marx, contra lo que dicen estos, que es únicamente la propiedad. El Estado está supeditado a la propiedad. Entonces, la razón natural nos enseña que los hombres tienen derecho a que se les respete su persona. Siendo el mundo propiedad común de grandes extensiones, cada hombre puede tomar para su subsistencia varias parcelas sin tener que consultarlo con nadie ni recibir su aprobación. La propiedad individual más importante de cada hombre es su propia persona, y esto también es algo que hay que poner de relieve. Todos
Es lo que dijo Hobbes, y en ese sentido perfecto. Todos son iguales y por lo mismo todos son enemigos de todos, todos son iguales. Este es más fuerte, pero aquel es más talentoso. Cada uno tiene lo que el otro no, y eso los hace iguales a la hora de la lucha. Entonces, la propiedad individual más importante de cada hombre es su propia persona. Dios le dio a todos lo mismo, un cuerpo, con distintas características, pero todo es para que sean iguales y entonces están en las mismas facultades de tener o dejar de tener. Esto lo dice también Hobbes. Por supuesto, también son suyos el esfuerzo de su cuerpo y las obras de sus manos. Aquí está de relieve que primero hay que proteger la propiedad privada. El hombre, cuando transforma alguna cosa del estado en que la naturaleza la dejó por el esfuerzo y la creatividad invertidas, la hace suya. Y para esto no se necesita ni un pito de calabaza, ni se necesita un clarín de órdenes. Válgame, válgame. Este es un anticlímax, pero vamos a seguir. El hombre cuando transforma, y para esto no se necesita de consenso de toda la humanidad. Si hubiera sido requisito desde la antigüedad, los hombres hubieran muerto de hambre. Aquí está la exaltación de la propiedad, que es el principio y el fin de una burguesía que recibió su ideología de este hombre, de este pensador. Un animal cualquiera pertenece al género humano, pero cuando un hombre lo caza pasa a ser de su propiedad por el trabajo que puso al cazarlo. Ahora la ley natural que justifica y otorga el derecho de propiedad impone un límite al ejercicio de ese derecho, y aquí va el límite. El hombre puede apropiarse las cosas por su trabajo en la medida exacta en que le es posible utilizarlas con provecho antes de que se echen a perder. Todo aquello que excede a ese límite no le corresponde al hombre y constituye la parte de los demás. Hasta aquí la cita. Locke asienta una verdad de su época. Hoy, dice, el objeto principal de la propiedad no lo constituyen los frutos de la tierra, sino la tierra misma. Y para apropiarse de la tierra es válido el procedimiento anterior por medio del trabajo. En síntesis, Dios entrega el mundo en común a toda la humanidad. Le ordena al hombre trabajar la tierra. Los fisiócratas fueron muy importantes en esta materia, y luego platicamos de lo que fueron los fisiócratas. Están muy pegados a la tierra. Dios entrega al mundo en común a toda la humanidad. Le ordena al hombre trabajar la tierra. Cada hombre se adueña de una parte de la tierra para hacerla producir, agregándole algo nuevo, su trabajo. Esa es la transformación que hace el hombre y que no pueden hacer los animales. El hombre transforma su entorno. De una cueva donde vivía hizo una casa blanca, por ejemplo. Eso es el hombre, que no cualquiera lo hace. Cada hombre se adueña de una parte de la tierra para hacerla producir, agregándole algo nuevo, su trabajo. La apropiación de cantidades no extensas de tierra no perjudicaba a nadie, porque todavía quedaba disponible tierra suficiente y tan buena como la escogida. Recuerden, son teorías hijas de su tiempo. Cuando el tiempo ya probó que estas o estos otros postulados son los correctos, cuando el tiempo los da por buenos, es lo que ocurre el día de hoy con la burguesía y su ideología, el liberalismo. Los postulados, muy rápidamente, el postulado es lo siguiente. Voy a poner un ejemplo para seguir.
Orfeo, no, ¿qué Orfeo? Otelo tiene un postulado, los celos son destructivos. El rey Lear tiene un postulado, son miles los que cada quien quiera descubrir. El rey Lear, la vejez llega a ser imprudente, porque el rey distribuye cada obra tiene postulados. Entonces, estos son los de Locke para los burgueses. Locke pasa del hombre primitivo al hombre del siglo XVII en que él vive y asevera que a pesar del aumento de hombres, sigue siendo válida la conducta anterior de la apropiación de la tierra, porque todavía hay grandes extensiones de tierra disponible. Pero hay un obstáculo insalvable: el dinero. El hombre ha inventado el dinero. Aquí hemos visto cuándo, quién, dónde, en qué país se inventó el dinero y quién lo inventó, ¿no se acuerdan? ¿Venecia? No, es comerciante de primera, pero no. Se inventó, aquí vimos Lidia con Candaules y después de Candaules Giges, que ya saben cómo llegó al trono Giges, ¿no se acuerdan? Como llegan tantos el día de hoy, ¿cómo llegó Giges? Ya se comentó la clase pasada, es que el rey le permite ver a... ¿Qué le permite? Lo obliga. Giges le dice, ¿cómo voy a hacer esa tontería? Oh, tú para que veas qué cosas. Entonces Giges llegó como tantos más por medio de las observaciones de este tipo. Entonces el dinero, allí se inventa el dinero. Y comerciantes fueron los de Cartago. Y la reina de Cartago, sí, Fenicia, la reina de Cartago, la fundadora de Cartago, ya que habló de ello, Dido, la de Eneas, la que se enamora de Eneas, el cochino allí, hace una tarugada como de macho mexicano. El hombre ha inventado el dinero y le ha dado valor, ya ha establecido como consecuencia el derecho a tener grandes posesiones, el derecho. Y viene una cita extensa de Locke, y con esto terminamos, es extensa. La mayor parte de los hombres se conformaron al principio con lo que la naturaleza les ofrecía espontáneamente para satisfacer sus necesidades. Más adelante, sin embargo, en ciertas regiones, el crecimiento de la población y de los recursos mediante el empleo del dinero hicieron que la tierra escasease y adquiriese cierto valor. Entonces las diferentes comunidades establecieron los límites de sus distritos respectivos y regularon por medio de las leyes dentro de ellos mismos las propiedades de los individuos y los de la sociedad a que pertenecían. También esto ya no es lógico. Así fue como el acuerdo y consenso mutuos establecieron definitivamente la propiedad que el trabajo y la industriosidad habían iniciado. Posteriormente, las ligas que se formaron entre los diversos estados y reinos renunciaron de una manera expresa o tácita a toda pretensión y derecho a la tierra que se hallaba ya en posesión de los otros miembros de la liga, y al hacerlo renunciaron por común acuerdo al derecho natural común que primitivamente tenían a las tierras de dichos países. Todo gira en torno a la propiedad privada, a ese derecho que el Estado tiene obligación de preservar. Ahora, la ley natural le autorizaba al hombre a posesionarse de una cantidad de tierra razonable que le permitiera cumplir sus necesidades vitales. No podía acaparar más tierras porque los productos se le echaban a perder al no poder utilizarlos. Aquí está el maná y aquí está Marx diciendo que así debe ser.
el maná. No se podía acaparar más tierra porque los productos se le echaban a perder al no poder utilizarlos. La ley natural, en lo que se refiere a la apropiación de bienes, pierde su vigencia cuando aparece el dinero. El dinero era algo duradero que no se echaba a perder y que era aceptado fácilmente por los hombres a cambio de artículos imprescindibles. El hombre, por medio de un acuerdo convencional, le dio al dinero un valor que supera al que verdaderamente tiene. Al intentarlo, le permitió aumentar ilimitadamente sus posesiones. Locke pretende justificar plenamente la apropiación ilimitada con la aparición del dinero y dice: si no existiera nada que sea a la vez duradero, escaso y tan valioso como para ser, voy a decirlo de nuevo, si no existiera nada que sea a la vez duradero, escaso y tan valioso como para ser atesorado, los hombres no mostrarían tendencia a ensanchar las tierras que ya poseen. Hasta aquí. El espíritu mercantilista de Locke es evidente. De nada servirían grandes extensiones de tierra fértil, capaces de ofrecer productos en grandes cantidades, si no se puede comerciar con otras partes del mundo utilizando el dinero como medio de cambio. Demostrada la importancia que tiene el dinero, concluye Locke diciendo que por acuerdo común los hombres se encontraron y aprobaron una manera de poseer legítimamente y sin daño para nadie mayores extensiones de tierra de los que cada cual puede servirse para sí, mediante el arbitrio de recibir oro o plata, metales que pueden permanecer largo tiempo en manos del hombre sin que se le eche a perder el excedente, y tomando el acuerdo de que tengan un determinado valor. Y ahí finalmente, el fundamento de la sociedad civil de Locke es el derecho natural a la propiedad, derecho que tienen todos los hombres simplemente por el derecho de ser hombres. Aquí la ontología dice que por el solo hecho de ser hombres tienen una dignidad humana, pero él habla de otra clase de derecho, a tener. Ahora, fíjense, esto lo dice Fromm, tener o ser. Uno tiene derecho a ser y obligación de ser, y él lo da el absoluto derecho a tener. Ahora bien, este derecho a tener es anterior a la existencia de la sociedad y permanece aún en contra de la sociedad si ésta tratara de abatirlo, porque lo que hace ser a la sociedad es precisamente la obligación de salvaguardar la propiedad privada. En un principio el derecho limitaba la extensión de la propiedad, pero después, con la aparición del dinero, es legal tener ilimitadas extensiones de tierra. Aquí se acuerdan ustedes que Terrazas, el detentador decían que Terrazas no era de Chihuahua, sino Chihuahua de Terrazas, tener todo la tierra que se pudiera obtener con dinero. La teoría de la propiedad de Locke parte de principios sólidos y lógicos, pero a medida que se adecua su concepción social a justificar la apropiación ilimitada, cae en la contradicción. Su teoría contribuirá en gran parte a formar la ideología que tome para sí la clase social en ascenso en la Inglaterra del siglo XVII. Aquí vienen todos los poderes, siguen los poderes que maneja Locke para, como les digo, para los del dinero, para la burguesía. Se minimiza totalmente el poder del Estado, el poder de la religión, en este caso el poder
del Vaticano, y únicamente el esfuerzo de cada uno y el derecho a la propiedad es lo que magnifica este autor. La diferencia, ya la ven ustedes, es absoluta. Uno dice, la máxima autoridad es la monarquía, el rey, que no pactó nada con nadie y que fue elegido, y que si hay leyes son para guiar y no para sancionar. Y lo dice, la propiedad privada es sagrada, debe ser considerada, debe ser garantizada por el Estado, que cada vez debe estar tan reducido que únicamente sea garante de la propiedad y que arregle situaciones entre el obrero y su empleador. Fuera de allí no tiene nada que hacer el Estado. Todo esto da pie a una ideología que cuando viene la revolución industrial, unos pasitos adelante, bueno, pues ya, mire, yo le ayudo, le voy a poner un papel. Cuando viene la revolución industrial, ya el burgués está totalmente en propiedad de su ideología, que es la que justifica sus actos, es la que guía, es todo. La ideología es allí también la estrella polar, en este caso de todo un mundo, el mundo de los que tienen dinero. Y hasta el día de hoy, si analizando bien a estos pensadores, esta sociedad del siglo XVII, la revolución industrial y demás, y si seguimos la revolución francesa y luego las revoluciones que vinieron, las del 1820, 1830, 1844, nos damos cuenta de que esto simplemente sigue siendo el tercer estado, y antes el burgués, que comienza siendo el calderero, que comienza siendo el cambista, comienza siendo el artesano que va a vender sus productos de pueblo en pueblo, sigue siendo él, nada más que ha progresado hasta el grado de ser ahora el que pone y quita a unos dirigentes, en este caso en México, muy débiles, que no tienen el poderío que tienen los industriales en México, ligados a los dineros del exterior, en este caso de Estados Unidos, porque estamos siempre a la inversión extranjera, la inversión externa, que para nosotros es el oxígeno. Entonces ellos son los que mandan, los que comenzaron a mandar desde que el Parlamento se enfrentó con éxito a Carlos I. Después ya vinieron, ya fue república, después ya es otra la situación. Desde Isabel hasta Carlos II fue un poquito de tiempo nada más. Hasta Carlos I está la pugna entre el rico, todavía clase media, y la autoridad absolutista. Después ya es el predominio del dinero en todos sentidos y en todos los lugares. España contra Inglaterra, Inglaterra que tenía de enemiga a Francia, y simplemente la lucha es por los mercados. Recuerden que Wilson ya en 1914, ya en nuestro tiempo, dijo para el neoliberalismo, sus principios: las fronteras deben ser derribadas, no debemos reconocer fronteras para nuestros productos, y quien trate de impedir que el dejar pasar uno de los postulados del liberalismo
lo tendremos como nuestro enemigo. Y es la lucha de los mercados la que ha signado el día de hoy las luchas de Ucrania con Rusia. Ojalá que Rusia vuelva, bueno, y de Afganistán. Los únicos buenos, los que no se han peleado nunca, a cabo me caen bien, los judíos, hablando del holocausto y hablando de la caridad de Dios, con los palestinos. ¡Ah, qué horrible! Me llega ¿cómo se llama? El informador judío, él sabe qué judío, rechina los dientes. Los palestinos siguen llenando de sangre nuestro territorio. Dos soldados de Israel han caído bajo las balas de estos palestinos. Ahora es contra Hezbollah, ¿no? Contra el Líbano. Sí, contra el Líbano. Todos contra todos. Ahí está Obama, que dice, bueno, ya vamos a hacer las paces a medias con Cuba, pero Guantánamo, vean la historia de Estados Unidos ayudando a Cuba contra España, y la firma de un convenio por 5 años, donde Cuba, después de que obtiene su independencia, otorga un trozo del territorio por 5 años a Estados Unidos para que sirva de depósito carbonero para los navíos que allí se surtan, ahí se abastezcan. 5 años. Los patriotas cubanos no sabían con quién se enfrentaban. 5 años para utilizarlo, bodega de carbón. Siguen siendo carbones, pero caramba, ya abusan. Entonces, vamos a seguir esto porque estamos viendo el día de hoy, pero el día de hoy no en el cortoplacismo, que es lo que el sistema de poder nos pone de trampa, corto plazo. Todo 7 de junio, y miren las mentiras de los tales spots, las mentiras. Esto va a cambiar, tiene que cambiar. ¿Cómo se puede? ¿Cómo nos pueden faltar al respeto? ¿Cómo nos pueden tomar la medida? Porque nos dejamos, porque lo admitimos, porque ya me preguntaron algunos familiares, ¿por quién iremos a votar? Porque espérate, papá, que fue tu compañera, así que no me digas hijo. Bueno, ¿por quién iremos a votar? ¿Cómo? Yo voy a votar, pero yo, como les digo, dentro de mi humildad, voy a votar por mí. No me queda otra. Bueno, el dinero nos comentó que se creó en Lidia. El crédito sí fue en Fenicia, me parece, ¿verdad? Pues no bueno, estoy seguro. ¿Cómo nació? ¿No sabe el crédito? No. Pero sí sé cómo Fenicia y se hizo cada vez más poderosa por su dominio del mar y sobre todo del Mediterráneo, y eso ayudó mucho a Grecia, a Macedonia. ¿Allí estaban bajo el poderío de los asirios? Bueno, de los asirios fue hace muchísimo. El primero fue Sumer. Ajá. Los asirios se vencieron a Sumer y entonces fueron un imperio. Ese imperio destrozó a los judíos, inclusive los desterró, los sacó de su tierra hasta que Ciro los regresó, pero fue destrozado el imperio asirio, pero no, yo no sé qué crédito donde haya nacido. Sí. Nació en Italia, Pues, sí, eso sí no lo sé. ¿El la qué? banca. Se hacía las operaciones en una banca. Ya. Mire, eso sí lo leí, que se me hizo curioso.
pero no lo asimilé, me pasó inadvertido. Sí. Bueno, pues, y como les digo, si se tratara de reliquias, si se tratara de algo que ya no nos es familiar, pero las noticias económicas del día de hoy están hablando de la Inglaterra del siglo XVII, así de sencillo. Estamos en el neoliberalismo, que es, aunque muchos dicen que no es correcto eso, una prolongación ya viciosa del liberalismo. El liberalismo ha cambiado muchísimo. No traje un libro que estoy estudiando, Liberalismo Viejo y Liberalismo Nuevo. No lo traje porque ya es demasiado material, lo estoy estudiando. Pero el liberalismo ha cambiado. No es el mismo, por supuesto. Recuerden que el último jalón, no el último, sino el último gran jalón fue en 1944, Bretton Woods, el nuevo orden mundial, que ha ido cambiando. Al consenso de Washington ya fue posterior. En fin, todo esto ha ido cambiando, pero en síntesis, los caldereros, los artesanos aquellos, son los de hoy, con una ideología clara, que es la de dejar hacer, dejar pasar, sin más. Dejar hacer es su misión, y dejar pasar que los mercados sean cada vez mayores. El problemón religioso de España contra Inglaterra fue económico, fue que toda la parte de la industria textil tenía como cliente España, y España dijo, ya no te compro, y entonces Gran Bretaña sufrió las consecuencias, y entonces eso vino a hacer más crítica la situación entre ambos países, hasta que la Armada Invencible, ni tan invencible, es que la dirigía Santana. Bueno, pues... Perdón, maestro, nomás algo de Cromwell. ¿Es contemporáneo de Locke? Claro, Cromwell, cuando 1647 y otros dicen 49, decapitan a Carlos, viene luego pugnas religiosas entre el Parlamento y el nuevo Carlos II, que es el hijo del primero, pero detrás de él están católicos y anglicanos. Anglicanos y católicos están con el rey, están con la monarquía, pero puritanos con Cromwell, de Oliverio, están contra ellos. Entonces no puedo decir Cromwell, es Cromwell, ya es Cromwell. Bueno, él matan a Fry anterior, mandan traer a este que era un puritano, pero que le encantaba el baile, que le encantaba, le gustaban las fiestas. Entonces, este puritano pero vital, puritano pero vivo, por supuesto se pone del lado del Parlamento. Entonces, está Cromwell con el Parlamento y está el rey con los anglicanos y con los católicos, y gana el Cromwell con los puritanos. Ahora, antes, desde Jacobo primero y luego, sobre todo con Carlos, algunos puritanos ya no pueden más. ¿Y qué culpa tenía América para que se nos vinieran estos chicos? Estos desertaron, ya no pudieron, la situación era difícil. Entonces Cromwell con puritanos
el monarca con católicos y anglicanos. Curiosamente, a la hora del pleito, a la hora de la guerra, se alían quienes menos pudieran ser lógicos aliados, anglicanos y católicos. Y acá puritanos con el parlamento, un parlamento que, como les digo, no tenía nada de popular. Uno dice, pues, la soberanía está en el pueblo y el pueblo está representado en la Cámara de los Comunes. Pero no es cierto que el pueblo no contaba. Eso era Oliver Cromwell, casi dije Cromwell, contra los católicos, los anglicanos y el rey en turno. Carlos I ya había sido decapitado. Y era el Slim de la época, ¿no? Cromwell. Sí, que era súper millonario, o sea, un gran era un campesino rico, pero muy pero sí, y muy cruel, porque cuando se le insubordinan los escoceses, los irlandeses, de tiempo en tiempo, la represalia es durísima. Pero el hombre, de una manera que me recuerda a Lacaille, nunca quiso ser el jefe del parlamento ni nada. Él nada más su lucha, su contienda, y ya era cruel, pero tenía muchas virtudes. Entre otras cosas, hijo de su tiempo, pues fue el que dio a valer al parlamento, aunque el parlamento tenía su propio ejército. En un momento dado había parlamento, Cromwell, y ejército, y el ejército estaba poderoso. Nada más que el parlamento tenía su propio ejército, se llamaban las cabezas redondas, y las de los católicos y de los anglicanos se llamaban caballeros. Hace rato oía a alguien decir que un amigo mío era un caballero. Caballero es un término burgués. Nosotros somos o compañeros o valedores uno de otro, pero caballeros. Comenzó siendo caballero en la Grecia antigua el que tenía el suficiente dinero para aportar un caballo a la guerra. Era caballero. Después el que utilizaba ese caballo, y entre los burgueses ya era caballero el que tenía dinero, después el que tenía modales finos, y llegó a ser tan caballero que era una dama. Ustedes lo han oído, ¿no? ¿No han oído eso? Sí, es una verdadera dama. Yo no le veo ni ganas de verle tampoco. Entonces, el término caballero no va conmigo. A ver, compañero, como se dice en español. No traigo más discos, pero ¿quién lo dijo? Compañero, como se dice. Nicolás Guilla. Usted ya no juega. Bueno, sí. A ver, ¿cómo se llama el poema donde lo dijo? Dígalo fuerte. Déjeme acuerdo. Tengo, vamos.